Hola chicos, Física 90. Hoy otro vídeo interesante. El motor diésel. Quien más, quien menos, todos tenemos contacto con algún coche. Si no es el tuyo, por la edad, lógicamente, pues el del papá, o el de quien sea, o el autobús, en fin, motores. Y continuamente estás oyendo, no, es que el motor diésel, y gente mayor que discute que sí, no, mejor la gasolina, mejor el diésel, porque esto, porque el otro. Bueno, en cierta manera eran rivales, pero como alguien dice en economía, dice, hay mercado para todos. Es decir, la gasolina, el motor de gasolina vende y muchas unidades y el motor diésel también. Ahora vamos a ver fundamentalmente algunas pocas cositas del motor diésel. Porque todos estos temas ya te digo que son muy complicados. Si quieres saber lo complicados que son, métete un día en un taller con permiso del mecánico, con permiso de tu papá, y cuando veas la complejidad que tiene el interior de un motor, te vas a quedar estupefacto. Todos esos aparatitos, todas esas válvulas, tuercas, todo eso ha llevado un trabajo enorme. Y tanto que hacer un motor y hacer un coche lleva un trabajo enorme. Si tuvieran que cobrar un coche solo, un motor solo, al precio real de horas y de todo lo que hay, de todo el valor primario de economía que ha tenido que costar eso, no tendríamos dinero para pagarlo. La cuestión es que haciéndolo en serie, es decir, haciendo muchos, se abaratan los costes de producción. El motor diésel, por ejemplo, era más caro que el de gasolina, porque es más complejo, tiene más cosas, los inyectores de gasoil son muy tiquismiquis, necesitan una tecnología muy atendida, el mantenimiento mayor. Y sin embargo, como hoy la gente ha ido a aquello de que consumen menos, pues se ha aumentado la producción y se ha equilibrado casi el precio del motor diésel con el motor de gasolina. Sin embargo, el combustible, que el diésel, o sea, hacer gasóleo, que así se llama, gasoil, a una refinería le cuesta muchísimo menos que hacer gasolina. Hacer gasolina le cuesta bastante más. Es decir, en principio, el combustible del diésel debería ser mucho más barato que el de gasolina. ¿Pero qué ha ocurrido? Que como todo el mundo ha demandado diésel, gasoil, las compañías petrolíferas han dicho sí, tenemos que ganarnos en aquello que vendemos. Vendemos más diésel, vamos a subirlo. Y entonces la gasolina, como no la quieren tanto, pues ha bajado. Ley que llaman en el mercado de oferta y demanda. ¿Demandan mucho? Suben los precios. ¿Nadie lo quiere? Bajan los precios. Es una ley de economía básica y fundamental. Bien, yo aquí me he apuntado unas cositas, una chuletica, que ya sabes que digo yo, para no olvidarme de determinadas cosas. El motor diésel básicamente consta de un cilindro, pero ya desde el principio, si el bloque de un cilindro, donde excavábamos, fresábamos, decíamos, quitábamos todo este hierro para construir un bote, un cilindro, y decíamos, estas paredes han de ser gruesas porque han de aguantar una explosión. Bueno, pues ahora todavía más. ¿Por qué? Porque el motor diésel trabaja con presiones todavía mucho mayores que las del motor Otto, que las del motor de gasolina. Lo demás se parece mucho. Bueno, teóricamente. Que en la práctica nos van a decir, no, es que el pistón del diésel tiene esta forma, por esta cosa, no sé qué, el cabezal del pistón está acompañado tal, los inyectores, sí, todo eso. Pero bueno, nosotros nos vamos a meter en tanta complejidad. Vamos a lo fácil, a lo sencillo, a lo teórico. Nos dicen aquí, el motor diésel, dice, es un motor de combustión progresiva. Es decir, el motor diésel no va a hacer una explosión, no va a hacer así, ¡pum!, como el Otto, como el de gasolina. El motor diésel hace lo siguiente. Vamos a empezar.
retrae el pistón hacia abajo, y por las válvulas de admisión ha ido aspirando aire y últimamente han conseguido que ese aire entre a presión, porque con turbos compresores, aquellas turbinas que aprovechaban la fuerza de la salida de los gases de escape para comprimir el aire de entrada, meten ya el aire a presión. Cuando el cilindro sube para arriba, ese sería el primer tiempo, el de entrada de aire. Oiga, solo aire. Este aire no viene mezclado con gasolina como en el otro, no. Solo aire. Solo aire de la atmósfera. A este primer movimiento, que prácticamente es lo mismo que admisión, pero ellos lo llaman aspiración. Que si dijeras admisión tampoco pasaría nada. Es decir, aspiración o admisión. Claro, ellos te dirían, oiga, es que lo que se admite van a ser varias cosas. O sea que en la admisión no acaba aquí, porque aquí solo se admite aire y luego tendremos que admitir el combustible. Y eso se va a hacer en el siguiente movimiento. Dice, el aire se comprime solito, todavía sin gasoil. Se comprime a mucha presión, entre 40 o 50 atmósferas. Es decir, 40 o 50 veces más que la presión atmosférica. Y al calentarse, lo mismo que se calienta, que esto lo puedes ver, lo estudiaremos en otras lecciones de gases, que posiblemente será el siguiente tema. Pero bueno, solo te remito a una cosa. Tú coge el inflador de tu bicicleta, que aquí en España lo llamamos bomba, y tapando la salida, comprime. Y lo dejas un ratito así comprimido y verás como la parte delantera del cilindro de bomba, donde se supone que está todo el aire comprimido, se calienta. Sí, se calienta. ¿Por qué? Bueno, pues ya nos lo dijo la energía cinética, que todas esas moléculas de aire, al estar todas juntitas, van pegando pataditas a las paredes. Si pegan ya normalmente pataditas, cuando están sueltas aquí ahora, van pegando pataditas a todo, que eso es la presión atmosférica, empujando las paredes. Claro que las paredes no se caen porque están preparadas para ello. Y además porque reciben también la presión por el otro lado. Entonces cuando aprietas una pared por ambos lados, pues no la tiras, que eso es lo que hace la presión atmosférica. Bien. Pero al estar en mucha más densidad, es decir, todas ellas juntitas, pues todavía patalean más, y si antes daban 15 golpes, pues ahora dan 150, 200 golpes, y todos esos golpes calientan el plástico de tu inflador, o si es de metal, el metal de pues eso pasa en el interior del cilindro, que al comprimirlo a 40 o a 50 atmósferas, se logra ahí una temperatura aproximadamente de unos 800 grados centígrados. Madre mía, 800 grados centígrados. Que es una barbaridad. Aproximadamente la temperatura que se logra en una llama. ¿Qué ocurre? Que cuando está comprimido, cuando ya está ahí toda esta mezcla comprimida, que el pistón ha subido, el pistón también solo tiene biela, no tiene vástago, la biela ya aquí y de la biela a la manivela. En eso no cambia respecto. Y luego de la manivela pues al cigüeñal o al volante de inercia si es un solo cilindro, que también los hay. Motores monocilíndricos de diésel. Y de lo que yo no sabía es que el diésel también es motor de 2 tiempos. Pero bueno, con el 2 tiempos prefiero ahora no meterme porque es bastante complicadillo. En fin, entonces cuando ya está aquí todo el aire y solo aire comprimido, por unos agujeritos practicados ahí, se insufla, se mete unos agujeritos muy pequeñitos, se mete el gasoil, pero el gasoil comprimido a alta presión. Hombre, tú dirás, si aquí hay 50 atmósferas,
como no hagas tú más presión de 50 para meter el gasoil, no lograrás meterlo nunca. O sea, tienes que apretar más el gasoil que esto. Y eso, esa presión, la hacen unos aparatos que están en el bloque motor, que son los inyectores. Estos inyectores son fundamentales en el motor de gasoil. El motor de gasolina últimamente también los tiene, pero no son tan fundamentales como el motor de gasoil. El motor de gasoil siempre los necesitaron, los han perfeccionado, todo esto desde que lo inventaron, el señor Diesel, alemán también, igual que Otto. Por cierto, que casi le cuesta una desgracia impresionante el invento, porque en una de sus pruebas el motor le explotó. Porque claro, lograba tales presiones dentro del motor que él estaba acostumbrado a lo mejor a unos bloques menores. Y en un momento le explotó y tuvo problemas. Me parece que quedó accidentado. No sé, eso lo leéis en el Google, que viene todo. Y al entrar el gasoil, él solito, al encontrarse con una temperatura tan elevada, ¿qué hace? Y a encontrarse con el aire, reacciona con el oxígeno del aire, que eso es arder. Dijimos que arder, una combustión, es reaccionar con el oxígeno. Entonces, claro, hay aquí oxígeno del aire, en la proporción que está en el aire, que es aproximadamente un 20-21%, y ese oxígeno, los átomos de oxígeno, al juntarse con los átomos o con las moléculas de gasoil que entran, rápidamente arden. Al arder, elevan todavía más la temperatura y estos gases que habían aquí, de aire, se expansionan al elevarse la temperatura. Y mientras está bajando el émbolo, sigue saliendo diésel para hacer todavía más combustión y más presión. Ese sería el movimiento tercero, es decir, el primero ha sido aspiración, el segundo ha sido el de compresión, igual, y en el momento un poquito antes de llegar a la segunda, al recorrido máximo, es cuando los inyectores sueltan el gasoil. Y en el tercer movimiento es cuando se realiza el tercer movimiento, o sea, primero, segundo, y cuando ya está comprimido, entran en función los inyectores inyectando, inyección, que al mismo tiempo se produce casi simultáneamente, arde automáticamente, se produce la explosión, bueno, la combustión, lógicamente, combustión, y como consecuencia de la inyección de la combustión se produce la expansión. Expansión, expansión. Es decir, se inyecta, arde y se produce la expansión o retroceso del pistón. Y por último ya se abrirían las válvulas de escape y en la siguiente carrera, en la cuarta carrera, se produce el escape, que por supuesto, modernamente, no lo dejarán escapar así por las buenas, le dirán, vete a la calle, al tubo de escape. No, le dirán antes, la fuerza que llevas vas a dárnosla antes de salir. ¿Cómo? Vas a hacer una fuerza en una turbina que nos sirva para inyectar aire, etcétera, etcétera. Dice, la compresión, no pasa
de 18 atmósferas. En el motor... Perdón. Esto ya es hablando de otro motor, del motor semidiésel. Pero bueno, yo lo dejaría así porque si no nos vamos a meter en demasiada complicación. Por lo visto, luego, pues han ido variando, lo mismo que el de gasolina lo han ido variando, metiendo inyectores, turbocompresores, etcétera, pues al diésel también le han hecho de todo. Y han sacado el semidiésel, que si el Common Rail, que si no sé qué, que si esto, que si lo otro. ¡Buah! Cada coche que te anuncian nuevo, te lo anuncian con algún adelanto. Y es que las fábricas, lógicamente, por competencia, para ofrecerte lo mejor y más barato, no paran de investigar. Es algo a lo que están condenadas. Condenadas con una condena muy bonita, que es investigar constantemente y mejorar los productos. En fin, a ver, de aquí que tengo apuntado, 40 o 50 atmósferas, que el aire llega a unos 800 grados. La relación de compresión en un motor Otto, es decir, si aquí había 12 partes, al comprimir lo reduce a una, o sea, entre 9 y 12. O sea, lo comprime de 9 a 1 o de 12 a 1 comprimido. Pues el motor de gasoil lo hace de 15 a 20. Es decir, el volumen que hubiera aquí, al comprimirlo, si el volumen era de 20, al comprimirlo lo ha dejado solo en 1. Que son 200 centímetros cúbicos. Pues 20 veces menos serían 10 centímetros cúbicos. O sea, de 200 centímetros cúbicos comprimido, al final aquí solo queda un volumen de 10 centímetros cúbicos sobre el que inyectan el gasoil y empieza a arder. Otra cosa. Los combustibles en la gasolina, en el motor Otto, son de 8 carbonos y 9 carbonos. Los octanos y los de 9 carbonos. Que a ver, 9 carbonos era... Ahora no me sale el prefijo. Heptanos, octanos, eneanos. No, eneanos no me suena. Enea es 9, pero no me suena ahora. Bueno, disculpadme, no me sale ahora cómo se llaman los de 9 octanos. Sí, los de 10 son decanos, etc. Mientras que el combustible, el diésel, combustible diésel, que lo llaman por el nombre del inventor del motor. O sea, tú vas a una gasolinera y en vez de pedir gasoil ya te deme diésel. Y estás nombrando al inventor del motor. Pero en realidad tendrías que decir gasoil. Los motores de barco y todos estos, que también tienen técnica diésel, esos utilizan todavía otro combustible más pesado, más aceitoso y de mayor poder calorífico. Y este es si el de gasolina era de 8 y 9 carbonos, este es de 14 carbonos. El de 14 carbonos, fíjate, una mezcla de gasolina ya a 20 grados puede arder ella solita. Cosa que el gasoil hierve, es decir, el punto de ebullición lo tiene por encima de los 100 grados. En caso de choque, es más peligroso el de gasolina porque sus vapores son mucho más combustibles, mientras que el del gasoil menos. Es decir, en la gasolina solo con 20 grados, que tocase una pieza caliente ya se pondría a arder, cosa que el gasoil ya necesitaría tocar algo que estuviera por encima de los 80 grados. Pero también puede arder, con menos facilidad, pero puede arder. Los tiempos del motor diésel: aspiración, compresión, inyección, combustión, expansión y escape. Y luego, una pequeña reseña sobre combustibles, ya que acabamos con este vídeo con las máquinas de combustión. Primero hicimos las externas, la máquina de vapor y la turbina de vapor, y ahora hemos hecho las de combustión interna, que han sido los motores de explosión y la turbina de gas. Bien, pues los combustibles, que es decir, aquello que quemamos,
o aquello que se quema en la industria para obtener calor y con el calor el trabajo. Bueno, también se puede obtener agua caliente, se puede obtener electricidad, etcétera, etcétera. Pues los combustibles los podemos agrupar en 3 grandes grupos: en sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos, normalmente los carbones. Los carbones, por su antigüedad, es decir, el tiempo que llevan metidos bajo tierra, desde que se hicieron con restos de plantas fundamentalmente, que han quedado ahí al tener un tratamiento anaeróbico, es decir, sin aire, que no lo ha podido oxidar, y sin bacterias ni otros animalitos microscópicos que lo hayan podido pudrir, entonces ha quedado exclusivamente el carbono que tenía la planta. Ha desaparecido el agua y ha quedado el carbono, es decir, se ha carbonizado. Al quitar el agua, que eso es un hidrocarburo. Hidrocarburo es fundamentalmente agua con carbono. Pero no creas que cogiéndolo y mezclándolo en un vaso ya has hecho gasolina. No. Bueno, pues al quitar el agua también de una planta, queda exclusivamente el carbono. Y según el tiempo que han estado, el más antiguo es la antracita, que tiene mayor poder calorífico. Luego estaba la hulla. Luego estaba el lignito, que todavía conserva su nombre alusivo a la madera, puesto que lignum significa madera. Y por último, turba, que se hacen las turberas, que es el más moderno que todavía se está haciendo. En aquellas zonas donde las plantas brotan con mucha facilidad y van quedando unas sobre otras, unas sobre otras, unas sobre otras, en el fondo se hace un sustrato de madera carbonizada. No tiene tanto poder calorífico como las otras, pero bueno, sirve para algunas cosas. Esa sería la turba. No diremos lo que se saca de ellas porque, bueno, también es inmenso meterse con la destilación fraccionada de la antracita o de la hulla, que me está sonando que esto estaba mal. A veces a la vejez viruelas te vienen... sí, hulla. Ahora está bien escrito, menos mal. De líquidos. Pues de líquidos son los... Normalmente se obtienen todos de la destilación fraccionada del petróleo. Es decir, en esas refinerías con tantos tubos y todos, tú dices, ¿qué hacen ahí? Pues cogen el petróleo, lo hierven en calderas y todo lo que sale luego lo van separando y lo van destilando, lo van enfriando y salen cientos de productos. Algunos de los cuales pues quedan como pastosos, como el alquitrán. Otros quedan líquidos, que son estos los más utilizados, que suelen ser la gasolina, que ya la hemos tratado allí, los carbonos que tenía, el queroseno, que todavía es más calorífico que la gasolina, es el que emplean los aviones, el gasoil, bueno, el fuel oil, en medio podríamos poner el fuel oil, que es más pastoso, y por último el gasoil o gasóleo, de ambas formas. Estos suelen ser los más empleados. No, el fuel oil es el más espeso y el que tiene más carbonos. Es decir, que el gasoil estaría aquí, aunque luego hay otros entre medios, lo que pasa es que no son tan famosos ni tan utilizados. El gasoil y el fuel oil. Y de los gaseosos, pues son también los que primero se obtienen de la destilación fraccionada del petróleo, que acaban siendo gas a temperatura normal. Y esos son los de un carbono, que es el metano, los de 2 carbonos, que es el etano, 3 carbonos, que es el propano, y 4 carbonos, que es el butano. Sí, el que se utiliza para cocinar. Aparte de estos gases, luego, que son los del petróleo, hay otros gases que salen directamente de la Tierra, que suelen estar por las zonas petrolíferas, o que se formó así el gas, sobre la formación del gas natural, que así se llama porque es como sale de la Tierra, como brota de la Tierra, el gas natural.
El gas natural suele ser una mezcla de metano, etano, etc. O sea que no es un gas químico. Estos son gases químicos simples, cuerpos, sustancias simples químicas. Este no, el gas natural ya es mezcla de otros combustibles. Y hay otro que se sacaba de la destilación fraccionada de la hulla y de la antracita, un gas, que era el gas de alumbrado, porque empezó llevándose en tuberías por las ciudades para alimentar los primeros alumbrados, las farolas, que tenían que pasar los faroleros encendiendo las farolas, abriendo la espita, el grifito, y encendiendo la farola. Y entonces ardía, como si fuera un candil. Así ardía. Pues este gas de alumbrado también se ha utilizado porque tiene metano, tiene parte de hidrógeno, tiene monóxido de carbono, CO, que todavía puede combinarse con más oxígeno y da el CO2. Claro, el gas de alumbrado, si hay un escape, es peligroso porque este CO, si lo respiras, te marea y te puedes caer muerto, te envenena la sangre. No digo con una simple bocanada, pero si caes así, sí. Claro, las últimas épocas en que yo conocí que todavía se quemaba en las cocinas gas de alumbrado, que pasó a llamarse gas ciudad, o sea, de gas de alumbrado pasaron a llamarle gas ciudad, pero que básicamente era una mezcla también, una mezcla combustible, le ponían sustancias aromáticas fuertes para que si la mamá se había dejado abierta la espita de la cocina, todo, oh, mamá, aquí huele a gas. Y es lo que suelen hacer todavía en el butano y en el propano que se utilizan domésticamente. Añadirle sustancias aromáticas para que las detectemos. Luego hay detectores también, electrónicos y todo estos, que conviene ponerlos todos. Bueno, en fin, he ido un poquito deprisa, pero pienso que nos ha quedado un poquito claro lo que era el motor diésel, sus diferencias con el de gasolina. Es un motor que necesita un bloque más pesado, mantenimiento mayor, pero sin embargo su consumo y su rendimiento es muy bueno. El rendimiento de un motor de diésel puede superar el 40%, que es mucho, muchísimo en una máquina. Y no cabe duda de que todavía los ingenieros siguen cada año luchando por incrementar al 41 o al 42. Es una carrera a ver quién logra mejores rendimientos. Y además, como la gasolina últimamente se ha puesto barata, pues entonces están, con respecto al diésel, los ingenieros están investigando más en cómo mejorar los rendimientos de gasolina y están obteniendo rendimientos ya muy buenos y en algunos casos equiparables al diésel. Hasta aquí hemos llegado. Hasta luego.